de bomba de corazón, pues el corazón como bomba se encarga No, ella siempre está bonita. de usar la sangre y los líquidos Ya está. ¿Quieres a que través de un sistema de circulación que se encarga de que puede llevar a su célula, que sería son la bote, ya sea tanto de oxígeno como de y en sentido contrario llevar todos los procesos de regreso hacia los pulmones, entre ellas lo que sería el dióxido de carbono. Recordemos que inicialmente pues, los primeros organismos vivos eran unicelulares. Los organismos unicelulares pues, la tienen muy fácil en el sentido de que de su entorno inmediato pues obviamente se hace de lo que necesitan tanto la energía como sería la glucosa como el oxígeno. Conforme fueron avanzando evolutivamente y se hicieron multicelulares, pues obviamente cada vez más el medio externo quedó cada vez más lejos. ¿Sí? De tal manera que ahora se tiene que recorrer mayor distancia los elementos para que puedan llegar a lo que son las células, sobre todo lo que son las del centro. Haciendo más o menos una correlación de cuánto tarda en difundir, por ejemplo, el oxígeno, los nutrientes, la glucosa, ¿sí? Desde que saliera de el medio externo, pues hablaríamos que más o menos algunas células les tomaría hasta 14 horas para que llegaran estos elementos. Entonces, de ahí que pues, se desarrollaron sistemas circulatorios precisamente para asegurarnos que todos los tejidos y todas las células pudieran estar en contacto, si no inmediato, si muy cercano a lo que es el aporte, que serían en este caso los capilares sistémicos, es decir, que puedan tener acceso a lo que sería el sistema circulatorio. Muy bien. El corazón, ya vimos cuál es su función y pues se encarga de bombear la sangre a toda la economía tisular por vía del sistema circulatorio. El corazón como bomba, desde el punto de vista hemodinámico, no funciona como una sola bomba, sino funciona como dos bombas. El corazón, tenemos un corazón del lado derecho y el corazón del lado izquierdo. Ambos tienen sendos sistemas circulatorios que no se mezclan, ¿sí? Que no se mezclan, que son independientes, pues son prácticamente dos bombas en una sola estructura. Desde el punto de vista hemodinámico, son dos bombas que están conectadas en serie. ¿Sí? Si hablan, recordemos que son los circuitos eléctricos, también lo vimos en la secundaria, son los sistemas eléctricos o los circuitos que están en serie o en paralelo. ¿Sí recuerdan eso? En serie o en paralelo. En nuestro sistema circulatorio es un sistema que está conectado en serie. ¿Sí? Tienen un papel, algo para poco. Ya que están. Tenemos primero a lo que sería el corazón izquierdo, ¿sí? Y el corazón izquierdo, ¿hacia dónde bombea la sangre? Perdón, pero vamos a poner aquí primero el corazón derecho. Y el corazón derecho, ¿hacia dónde bombea la sangre? Hacia los pulmones, ¿no? Desde el punto de vista circulatorio, viene lo que son la arteria pulmonar, hasta que llega finalmente a los capilares pulmonares. Después viene de regreso, y ahora ¿quién se conecta nuevamente? Ahora al corazón izquierdo. ¿Sí? Entonces por eso tenemos aquí corazón derecho y después corazón izquierdo. Son dos bombas, este está bombeando hacia los capilares pulmonares y este está bombeando a lo que es la circulación sistémica. Son dos bombas que están conectados una tras otra, es decir, es un circuito en serie. Este es el izquierdo y después de aquí ¿quién viene? La aorta, que serían las grandes arterias. Después esto va avanzando y tendríamos las arterias de mediano calibre. Después de esto vendrían las arterias mucho más pequeñas antes de lo que serían los capilares. ¿Cuáles son? Vénulas. Arteriosas.
Después de esto vendrían lo que serían, ahora sí, los capilares. Después las sistémicos. vénulas. De los capilares sistémicos, ¿qué siguen? ¿Pero cuáles? Las vénulas. 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 Después vienen las venas de mediano calibre. Y después obviamente vendríamos lo que son las grandes venas, ¿no? Que serían lo que es las venas cavas superior, las venas cava inferior. Aquí hay unos vasos, ¿sí? Que son muy similares a los capilares, solamente que tienen capacidad de contracción, es decir, que se pueden obliterar o se pueden abrir, que son un puente entre las arteriolas y las vénulas. ¿Cuáles son esas? ¿Los linfáticos? No, estos son entre arteriolas y vénulas. Los sinusoides. Cuando estas están abiertas, ¿sí? Lo que hace la sangre es que se desvía y evita a los capilares. ¿Sí? Cuando estas se cierran, pues obviamente pasa a los capilares. ¿Cómo se llaman estos? Vasos sanguíneos. Vasos sanguíneos. Ah, no, sí, sabe. Son las metarteriolas. ¿Esas están Entre las vénulas y las arteriolas. Esto lo que hace es simple y sencillamente servir como un puente. Las características de las metarteriolas es que son similares a los capilares y similares a las arteriolas. Similares a los capilares porque tienen solamente lo que es el endotelio, la basal, ¿sí? Pero similares a arteriolas porque aparte tienen una capa de músculo, es decir, tienen esfínteres que hace que se puedan abrir o se puedan cerrar. Si se abre, una parte del flujo que debería ir a los capilares pasa directamente a las vénulas. No quiere decir que evitan completamente los capilares, pero una parte la desvía, ¿sí? Para redistribuir el flujo. Cuando no necesitan ciertos lechos vasculares, tanto flujo, lo redistribuye. Si ese lecho vascular necesita más sangre, obviamente se cierra y hace que todo pase directamente a los capilares. Esa es la función de las metarteriolas. ¿Sí? ¿Vale? Así es, ¿sí? Regular el flujo que está llegando hasta acá, que sería a la perfusión de los tejidos. Y después tenemos otros vasos sanguíneos que son, ¿qué? Bueno, no son vasos sanguíneos. ¿No son linfáticos? ¿Eh? ¿Linfáticos? Los capilares linfáticos, hay unos capilares linfáticos. Estos van recogiendo todo el exceso que se queda en el intersticio y finalmente ¿a dónde drenan? ¿En el ángulo yugular clavio? ¿Cuál? ¿En el ángulo yugular clavio? No. ¿En las venas cava superior? La vena cava, ¿cuál es el vaso más grande linfático? El conducto torácico. El conducto torácico, ¿no? ¿Sabe? El conducto torácico, ¿sí? Todo el exceso de líquido que no logra regresar del intersticio a los capilares es recogido por el sistema linfático y drenado lo regresa nuevamente al sistema circulatorio, específicamente al sistema venoso. Muy bien. Obviamente hablaremos de las cuestiones de fisiología, pero pues es inevitable recordar algunos aspectos anatómicos como estos y también algunos aspectos histológicos, pero para hablar de la función. Muy bien. Este es, primero, para hablar del sistema circulatorio, tenemos varios elementos. Uno, lo que es el impulso, la función de bomba, que sería la revisamos. Después vendría lo que es el sistema de conductos, ¿sí? Y después vendría lo que es lo que circula a través del sistema, ¿sí? Hablaremos ahorita acerca del sistema de conductos. Y para eso necesitamos
recordar cómo está estructurado un vaso, cuáles son las capas de un vaso. Íntima, media y adventicia. Y adventicia. Entonces tenemos tres capas, ¿no? De adentro hacia afuera tenemos primero lo que es la íntima. ¿Y qué tiene la íntima? El endotelio. Exactamente. La íntima tiene endotelio. ¿Qué más tiene? No estamos en la íntima, ¿sí? Tiene la íntima, tiene endotelio, Lámina basal. tiene lámina basal. Después viene lo que ahora sí sería la capa media. Y aquí en la media que tenemos músculo liso, principalmente, ¿no? Y después tendríamos la adventicia. ¿Qué tenemos en la adventicia? Tendremos tejido conectivo. ¿Qué más tenemos? Vasos sanguíneos. ¿Cómo se llama? Vasa vasorum La vasa vasorum. y nervivo. Es decir, los vasos sanguíneos que irrigan a las estructuras propias del vaso sanguíneo. ¿Y qué más tenemos? El nervio vasorum. Sistema nervioso. Es decir, lo que regula al vaso sanguíneo y que obviamente también va directamente a lo que es el músculo que está en la capa. Muy bien. Sistema nervioso. Se ve bien desde aquí. Siempre que sientes aquí. No, solamente sí, me gusta estar adelante. Muy bien. Entonces, es importante dentro de lo que es la fisiología ver las características de cada uno de los vasos, dependiendo su localización y, por supuesto, la función que van a tener dentro de lo que es el sistema circulatorio. Muy bien, y pasamos por las grandes arterias. ¿Cómo son las grandes arterias? En realidad son los vasos que son escasos, en el sentido que solamente serían la aorta y sería la arteria pulmonar. Pero ¿cuáles son las características principales de esta? Bueno,
Esta tiene una gran cantidad de tejido conectivo, ¿sí? Es decir, que tienen mayor desarrollo de su adventicia, ¿sí? ¿Por qué tendrá una gran cantidad de tejido conectivo? Por la presión que manejan. ¿Por la presión que manejan? Sí, por el nivel de presión. ¿Tienen que qué? Tienen que absorber la presión, no tanto que manejan, sino la que están recibiendo, ¿sí? Tienen que Si soportar. no, recuerden que cuando el corazón se insiste, cuando se contrae, pues expulsa la sangre y lo hace a una alta presión. ¿Qué es lo que tiene que hacer la aorta, en este caso la arteria pulmonar? Pues distenderse para poder acoger esa cantidad mayor de lo que es líquido que está impulsando ya sea el ventrículo izquierdo o el corazón o el ventrículo derecho. Entonces, tiene una gran capacidad de distensibilidad. Obviamente, esto le da la gran cantidad de fibras de colágeno y elastina, ¿sí? Gran cantidad de colágeno y elastina. Esta es una situación que con el tiempo va cambiando conforme empezamos a envejecer, pues vamos perdiendo la cantidad de colágeno y elastina, ¿sí? Y obviamente va siendo sustituido por tejido fibroso y en ocasiones por calcificaciones. ¿Qué es lo que va a pasar cuando, por ejemplo, tenemos 70, 80 años de edad? Pues prácticamente perdemos esa capacidad o esos vasos de gran calibre, las arterias de gran calibre, pierden una gran cantidad de tejido elástico, como que es la tesis. ¿Qué imaginan que va a suceder? No se distiende. Y luego, si no se distiende, no. ¿Cuál será la consecuencia? ¿Vale? Retorno, no. ¿Cuál es la consecuencia? La baja presión. Recuerden que es más o menos como en el corazón. Recuerden que cuando hablamos del corazón, que en las situaciones donde las paredes del corazón se empiezan a hacer rígidas por algún proceso patológico, se va perdiendo qué capacidad o qué propiedad. No. ¿Qué se va perdiendo? La distensibilidad, se pierde la distensibilidad. Es como cuando hablé de esos globos que lo puedes inflar muy fácilmente, difícilmente, ¿no? Se hace menos distensible. Y entonces, ¿qué pasa? Que amortigua menos. Por eso es que escuchamos un S3 o un S4, por ejemplo, ¿sí? Pero ¿qué pasa si en los vasos sanguíneos también se pierde la distensibilidad? ¿Qué mencionamos cuando se pierde la distensibilidad? ¿Cómo afectaba la precarga? ¿Cuál era el principio si se pierde la distensibilidad? Ajá, pero si se pierde la distensibilidad, ¿cuál va a ser la consecuencia? Ya no va a recibir tanto volumen o recibe el mismo volumen, pero Mayor presión. pero genera mayor presión. Ahora el mismo volumen va a generar mayor presión. ¿Qué va a pasar en la aorta, por ejemplo, cuando pase eso? Se va a hipertrofiar. ¿Quién? La aorta. No, pues ahora está perdiendo tejido. Pierde distensibilidad. ¿Qué va a pasar? El mismo principio que acabamos de decir. Va a aumentar la presión. ¿Va a aumentar qué? La presión. La presión, entonces aumenta la presión, ¿sí? ¿Y qué presión va a aumentar? La arterial. La presión arterial, exactamente. ¿Y va a aumentar la presión en qué fase del ciclo cardíaco? ¿Eh? ¿Para qué queremos que estas dos arterias sean distensibles, que dijimos al principio? ¿Para qué dijimos que estas grandes arterias necesitamos que sean tan distensibles? Para amortiguar la salida de la sangre, ¿sí? ¿En qué fase del ciclo cardíaco sale la sangre? En la sístole, ¿sale? Entonces, ¿qué presión arterial se va a alterar? La sistólica, ¿no? Entonces, por eso es muy frecuente que vean que un paciente que tiene 60, 70, 80 años maneja presiones de 180, 60, ¿sí?
170, 50 incluso. Dices, ah, caray, esa está normal o está baja, pero ¿cómo está esta? Se llama hipertensión arterial sistólica aislada. ¿Cuál es el principio? La pérdida de distensibilidad de las grandes arterias, ¿sí? Que ahora están elevando la presión, pero solamente elevan la presión arterial sistólica. Hipertensión arterial sistólica aislada. Hipertensión arterial. Sistólica aislada. ¿Sale? También se tiene que tratar, por supuesto, ¿no? ¿Sí? Pero ese es el principio, la pérdida de la distensibilidad, la pérdida de la función. Solo en adultos mayores por esa pérdida que Sí, porque solamente se da por un proceso, dijimos, degenerativo. ¿Sí? Obviamente ustedes no van a tener ese problema. ¿Por qué? Porque las grandes arterias están haciendo su función. ¿Sí? ¿Cuál es su función? La de amortiguar. ¿Por qué amortiguan? Porque desde el punto de vista histológico tienen una adventicia mayor desarrollada, ¿de acuerdo? Mayor cantidad de tejido conectivo, ¿sí? Y obviamente estas grandes arterias también tienen capa media, es decir, capa muscular, pero la diferencia es que no está tan desarrollada como la adventicia. Su principal función no es la de contraerse, ¿sí? Sino la de amortiguar. Incluso, ¿para qué le servirá a la arteria también amortiguar? ¿Dónde? No, ¿qué más pasa como producto de esa amortiguación? Pues, ¿qué es lo que va a pasar? Es que cuando el corazón expulsa la sangre, pues está expulsando la sangre para que circule en todo el sistema. Pero ¿qué pasa cuando se está llenando? Pues sigue circulando con el impulso inicial de la sístole. Pero cuando ya no está saliendo, que ahora el corazón se está llenando, la aorta, que primero hizo esto y se llenó, ¿ahora qué pasa? Regresa a su lugar. Y entonces también hace como un bombeo secundario, ¿sí? Y impulsa nuevamente la sangre hacia adelante, porque el corazón en ese momento se está llenando, ¿sí? Entonces también tiene ese efecto, ¿sí? Cuando sale la sangre, se extiende, amortigua, ¿sí? El volumen, amortigua la presión. Deja de salir sangre, se llena el corazón, la aorta regresa a su lugar, pero entonces en ese movimiento de retracción nuevamente, pues también le da un impulso extra al movimiento de la sangre, porque en este caso, en este momento, el corazón no se está contrayendo, no está impulsando. ¿Vale? Muy bien. Estos vasos, por esa propiedad, se llaman vasos de capacitancia. Capacitancia en el sentido de presión. ¿Sí? Están capacitancia, tienen capacitancia, así como reserva más o menos se llama la capacitancia, ¿sí? Pero capacitancia en el aspecto de presión. Muy bien, ¿qué es lo que va a pasar conforme vamos avanzando y a esa hora esas grandes arterias van disminuyendo su calibre? Que conforme vamos avanzando, ¿sí? La adventicia va disminuyendo de cantidad de elementos, pero ahora la media empieza a aumentar. ¿Qué quiere decir? Que ahora las arterias de mediano calibre tendrán, pues obviamente, una adventicia menos desarrollada y empezará a incrementarse la cantidad de músculo liso, ¿sí? Hasta que lleguemos a las arteriolas. ¿Qué va a pasar ahora en las arteriolas siguiendo este patrón? ¿Vale? Exactamente, que ahora en las arteriolas tendremos mayor cantidad de músculo liso, ¿sí? Y obviamente tendremos, comparativamente hablando con las de mayor calibre, menor cantidad de elementos en la adventicia. ¿Por qué? Porque en el lugar donde están ubicados, ya su función no es amortiguar la sangre, ¿sí? Su función es contraerse. Cuando hablamos de resistencias vasculares, algo de lo que no hablamos, bueno, ahorita lo vamos a mencionar, es que cuando la sangre está circulando,
está generando presión. Y hablamos de presión arterial. ¿Sí? Y la presión arterial tiene dos determinantes o dos variables que la determinan. ¿Cuáles se imaginan que son las variables que determinan a la presión arterial? ¿Cuáles son las variables que se imaginan que determinan con qué presión está circulando la sangre? El volumen. El volumen. Pero cuando volumen, ¿qué volumen? No tiene que ver con Efectivamente el volumen, pero pónganle el nombre correcto. De eyección. ¿Eh? De eyección. Volumen de eyección. Pero eso, el volumen de eyección o volumen latido sería en una sola contracción. Volumen total. Volumen en circulación. Tienen razón en el volumen. O sea, dices, bueno, esa sangre, ese líquido que está circulando, ¿qué presión está generando? ¿De qué depende? Pues de la cantidad, es decir, del volumen. Pero el volumen latido, el volumen de eyección, es en una sola contracción. El volumen total. ¿Eh? Volumen total. Volumen total. ¿Eh? Volumen sanguíneo. Sí y no, porque el volumen sanguíneo estaría determinando otro volumen. De nada sirve el volumen si no está circulando. Necesitamos que ese volumen circule para que genere presión. Volumen circulatorio, no, el volumen circulatorio es lo mismo, es el volumen que está en el sistema circulatorio. Pero este volumen está en movimiento, es lo que queremos. ¿Quién genera el movimiento? El corazón. Entonces, ¿de qué volumen estaríamos hablando? ¿Eh? El volumen cardíaco. El volumen cardíaco es el volumen que se encuentra en el corazón en cierto momento determinado. El volumen cardíaco. ¿Eh? No. Ese es el volumen que queda. Yo estoy hablando del volumen que está circulando, que está siendo generado por el impulso del corazón. ¿Cómo se llama ese volumen? No. El volumen circulatorio es el volumen que está en el sistema. Volumen arterial. Ese es el gasto cardíaco. O sea, tuvieron razón en la primera. Es que todo esto es lógica. ¿Sí? O sea, al principio dijeron por lógica, pues el volumen latido, el volumen de eyección. Por eso es un solo latido, pero el líquido está circulando ahí porque el corazón sigue latiendo. Entonces dijimos, ¿qué es gasto cardíaco? ¿Cuál es la definición de gasto cardíaco? Es el volumen, ¿sí? Que expulsa, ya estamos hablando de volumen, es el volumen que se expulsa el corazón en una unidad de tiempo. Entonces, ¿quién determina la presión arterial? Primer factor, gasto cardíaco. ¿Quién más lo determina? ¿Cuál sería el otro factor? La frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca es un determinante del gasto cardíaco. Imagínense, o sea, piensen como ingenieros, a lo mejor quisieron ser ingenieros y dicen, sí, ¿por qué me metí en medicina? Digan, bueno, ok, es un sistema circulatorio, es un sistema hidráulico, depende del volumen que está impulsando. ¿De qué más dependería, perdón, la presión que hay en el sistema? De la luz o del tamaño de la luz del volumen. ¿Y eso qué nos está determinando? ¿Eh? La flexibilidad. ¿Eh? La resistencia, ¿sí? Entonces, va a ser, la presión arterial va a ser el producto del gasto cardíaco por las resistencias. ¿Dónde están las resistencias? En los vasos, resistencias vasculares. Y generalmente, si dijimos que las proximales o las centrales, que serían las grandes arterias, no tienen tanta capacidad de contracción, ¿cuáles serían las que tienen mayor cantidad de músculo liso? Entonces se llaman resistencias vasculares periféricas. ¿Cuáles son las periféricas? Las más alejadas del sistema arterial. ¿Cuáles son esos últimos vasos arteriales? Las arteriolas. Aparte porque las arteriolas tienen comparativamente hablando o proporcionalmente hablando en comparación con los grandes vasos menor cantidad de tejido conectivo y una media más desarrollada. ¿Cuál es su principal función? La de contracción y relajación. Entonces ellas determinan que las resistencias vasculares periféricas.
Entonces, cuando hablamos de que dices, cuando hablamos de insuficiencia cardíaca y que dijimos, bueno, vamos a bajarle la poscarga, y ustedes me dijeron, le damos Un diurético. la poscarga, un vasodilatador. ¿A quién va a vasodilatar? A las arteriolas, porque son las que representan las resistencias vasculares periféricas. Son las sustancias del principal determinante de la presión arterial. Si tú dices, ah, caray, ahora yo necesito darle un vasoconstrictor, ¿sí? ¿A dónde van a actuar? Pues obviamente también en las arterias. Esos son los principales vasos de resistencia. ¿Por qué? Por sus características histológicas. Menor desarrollo de la adventicia, mayor desarrollo de la media. ¿Sale? Mayor capacidad de relajación y contracción. ¿Sí? Esta función de contracción-relajación es muy importante. ¿Sí? Vamos a ver más adelante algunas leyes físicas, ¿sí? Donde pequeños cambios en el calibre determinan grandes cambios en la presión. ¿De acuerdo? De repente, para que la presión se eleve o para que las resistencias vasculares periféricas se incrementen de forma significativa, no es necesario una vasoconstricción importante, basta una pequeñísima vasoconstricción para que tenga un efecto significativo en la presión. Y también lo mismo en el caso de que queremos bajar la presión, basta una pequeña relajación o vasodilatación para que se vea un cambio significativo en lo que sería la resistencia y por ende en la presión arterial. ¿Sale? Muy bien. Después siguen lo que son los capilares. Tenemos antes las arteriolas que van a funcionar como puentes entre arteriolas y venas. Aquí sigue. ¿Qué tienen? Parasitología. Bueno, tenemos después los capilares. Hasta aquí sí. Importante, muy importante. ¿Sí? Grandes arterias son vasos de capacitancia. Son reservorios de presión. O sea, está reservando presión para cuando el corazón se está contrayendo. ¿Sí? Hace un impulso extra durante la diástole, por eso son vasos de capacitancia. Entonces, estos vasos van a ser vasos de resistencia. ¿Sí? Grandes arterias, vasos de capacitancia de presión. Pequeñas arterias van a ser vasos de resistencia. ¿Sí? Después vienen los capilares. ¿Cuántos tipos de capilares tenemos? Tres, exactamente. ¿Cuáles son esos tres vasos? Fenestrados. Sin fenestraciones. Fenestrados, ¿qué más? Continuos. Y discontinuos. Hola. Va a ser esta de dar un anuncio. Ah, claro, sí. Las candidatas. ¿Sí? ¿Son del mismo grupo? Ah, ya seleccionamos. No, yo veo las candidatas. No, es para lo de la marcha. Ah, la marcha. Ajá. ¿Qué? ¿A ti te pasaron? No, te dejas ¿Mande? ¿Medio más del día? ¿Va a haber marcha? ¿Sí? ¿Cuándo? ¿Mañana? Mañana. ¿A qué hora? Ah, no es en nuestra clase, no nos amigos. Eso es lo importante. A las 3 a la hora del calor. Bueno, hasta ahí le dejamos. Seguimos nosotros con capilares. Ah, bueno, los últimos son los sinusoides. Vamos a ir a quemar ya. Bueno, nos vemos mañana. Los discontinuos son los Ahí lo borran.